Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Carlos Cajigal, experto en el sector energético y energías renovables. ¿Qué tal estás, Carlos? Pues fuera de horario de trabajo, estupendo. Bueno, más que una entrevista, vamos a charlar tranquilamente, ¿no? Sí, porque ya tantas entrevistas formales, reuniones de despacho, Mm. agotan mucho. Las cosas, hay que disfrutar de las cosas sencillas de la vida, Alberto. Entonces, hablar en un ambiente distendido ayuda muchísimo y sigues hablando muchísimo mejor. Eso es. Vamos a empezar, si quieres, hablando de los combustibles verdes. Y ya sé que mucha gente los conoce, pero yo creo que deberíamos también explicar qué es y un poco en la situación actual que se encuentran de desarrollo, que es muy importante. Los combustibles verdes, hoy, y sobre todo con la polémica de estas últimas semanas, con Repsol, el Ministerio de Transición Ecológica, viene muy bien precisarlos. Combustibles sintéticos, que se está escuchando mucho de forma recurrente todos estos meses, a lo mejor no tiene una definición precisa, pero si hablamos de que esos combustibles sintéticos son combustibles verdes, implica que en esos combustibles sintéticos que están desarrollando empresas como Cepsa o Repsol, son combustibles desarrollados en base a hidrógeno verde, renovables, o sea, hablamos de fotovoltaica y eólica, captura de CO2, bueno, capturas de emisiones, utilización de residuos para la producción de biocombustibles. A ver, digamos que técnicamente son combustibles que no son contaminantes para la atmósfera ni para el medio ambiente. Hay algunos incluso que es al contrario, utilizan tecnologías de emisiones negativas. ¿Eso que implica? Que para la producción de ese combustible no solamente no estamos perjudicando al medio ambiente, sino que le estamos beneficiando. Correcto, yo creo que eso es importante y además en el coste, ¿no? Que también es más económico. Es que esa es otra. A ver, Mm. en España tenemos ya, mira, tenemos empresas como Cepsa, MERS recientemente, Repsol, producen ya combustibles sintéticos que volvemos a decir lo mismo. El combustible sintético se asocia a el siglo XX, mediados del siglo XX, que son combustibles sintéticos que se desarrollan en base a fósiles, como puede ser el carbón y demás, pero que ahora ya no tiene nada que ver. Esos combustibles sintéticos son renovables. Se desarrollan con electricidad renovable, con hidrógeno renovable y demás, y con captura de CO2. Entonces, esos pequeños detalles hay que ya que empezar a matizarlos y a tenerlos presentes y hacer un poquito de pedagogía, porque en este mundo es una nueva industria y hay mucho desconocimiento. Entonces, en base a eso, las empresas españolas pueden producir ahora mismo combustibles sintéticos a un precio competitivo. Suena raro, pero es la realidad. Cepsa está produciendo biocombustibles como el SAF a precios competitivos que están suministrando a la aviación española. Los combustibles sintéticos a precios actuales, la producción que hay actual en España se pueden ya producir a precios competitivos y todo lo que viene en estos 3 próximos años nos va a hacer un referente a nivel mundial. Ostras. Aunque mucha gente todavía se lo sigue sin creer, pero bueno. Claro, por lo que dices, esto se va desarrollando cada vez más deprisa, ¿no? O sea, hoy en día podemos decir que está cogiendo un rol importante. Deprisa, te voy a explicar la definición técnica de deprisa es que tengo un presupuesto y lo tenemos que actualizar cada 3 meses porque se queda obsoleto. O sea, deprisa es poco, sí, ha estado un poquito parado por el tema burocrático administrativo, aunque creo que desde Bruselas desarrollamos las directrices bastante bien, pero hay un atasco en países como España, que no solamente es España, ¿vale? Pero en España nos vamos a centrar en España porque es nuestro país donde está acaparando también gran parte de los proyectos, no solamente en la Unión Europea, sino a nivel mundial. El tema administrativo burocrático nos está ralentizando un poco. ¿Qué va a pasar en 2024? Nos vamos a encontrar con que en 2025 va a haber, en trompa, van a entrar proyectos con autorizaciones administrativas desde la administración, la autorización administrativa integrada que te aprueba medioambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Y va a haber ese cuello de botella que se está produciendo ahora, va a venir todo en tromba. Lo que nos va a generar muchos problemas, pero bueno, dentro de esos problemas son benditos problemas. Hablamos de proyectos, hay mucho dinero para esta inversión, va a haber mucha generación de empleo. Entonces, dentro de estos problemas, pues en la situación, en el contexto actual, pues benditos problemas.
Eso es. Háblame de algunos proyectos importantes que estén en marcha, estén a punto de realizarse, o cuéntame. Hombre, pues uno recientemente es el mío en Huelva. Tenemos ya un proyecto para una producción de metanol que no son en la zona portuaria de Huelva. Hemos recibido la concesión provisional para un proyecto inicial de 200 megavatios de producción de metanol. Estamos hablando de 150.000 toneladas anuales, pero que eso solamente es una fase uno, sino que básicamente lo que tengo diseñado en Huelva es montar un high deal como ha hecho Enagas con Arcelor en Asturias y vamos a interconectar otras plantas de producción de proyectos que tenemos ya en tramitación avanzada en el entorno de Huelva. Hablamos en Huelva, tenemos también 80 megavatios en Cerro en Sevilla, en Badajoz tenemos 200 megavatios. Los vamos a ir interconectando para lo que hemos ya realizado, las consultas necesarias con Enagas Infraestructuras. Y eso va a conllevar a que básicamente el proyecto de Huelva sea un megaproyecto y sea uno de los más grandes que hay ahora mismo en tramitación en Europa. Y dentro de Joder. esto no es nada. O sea, es que me estás hablando de un presupuesto de la leche de que va a crear, generar empleo Ah, también. el proyecto nuestro, solamente la planta de metanol en la zona portuaria, nos vamos a los 500 millones. Y con todo lo que hemos presentado ya para interconectar otras plantas que dejen a Huelva. Huelva es una ubicación estratégica, Alberto. Entonces, en Huelva tenemos todo lo esencial. Tenemos Enagas para infraestructuras, tenemos a Cepsa para producción de combustibles sintéticos y biocombustibles, MERS, sabiamente como nosotros, elige Huelva como uno de sus grandes centros de producción y distribución en lo que es en transporte marítimo, pero también con C2X lo que va a hacer básicamente va a ser producir metanol para sus barcos. Os digo más, en esa alianza al final vamos a terminar todos. La alianza, ya te lo avanzo, en la alianza MERS, Cepsa, terminaremos Ansasol, Stabio Oils, porque las necesidades son tan grandes que no podemos llegar al punto de competir. Hay una demanda tan grande que lo que necesitamos es dar suministro. Y aunque nos unamos todos, va a haber polos energéticos como Huelva que van a seguir teniendo problemas de demanda. Yo ya te lo aviso. Joder. Madre mía, o sea que nos va a poner eso en España en el punto de mira del mundo, básicamente. Sí, hablaban entre los 10 primeros países. Yo ahí, claro, lo que pasa es que cuando vendes tu tierra te dicen que no eres objetivo, entonces procuras hacer un análisis más o menos aséptico. Pero España en el contexto actual, teniendo en cuenta que la Unión Europea, por mucho que nos digan, la Unión Europea, el segundo PIB del mundo, después de Estados Unidos, es la Unión Europea, no China. Seguimos teniendo una capacidad, una demanda, una capacidad, un músculo financiero increíble. Lo que nos hace falta es por los problemas que tenemos ahora, que para cualquier decisión tenemos que poner de acuerdo 27. Es que eso Pero una es vez lo hagamos y nos cohesionemos un poquito, a raíz de la crisis de la guerra en Ucrania, muchos de estos problemas por la propia necesidad se han solucionado. Y en el momento que empecemos todos, ya hemos identificado los puntos en los que tenemos que trabajar en común, por eso se han acelerado la aprobación de muchas directrices y demás. Y en el momento en que esto esté claro, todo va a ir mucho más fácil, pero tenemos que entender que dentro de este mapa geopolítico estratégico a nivel energético, en la Unión Europea, España es el número uno. Italia no puede, no tiene la capacidad que tiene España, por mucho que vendan como hub energético. Vamos a lo básico, no tiene capacidad de implantación de renovables. Tiene una décima parte de la capacidad de España. Para implantación de proyectos de hidrógeno, lo mismo. Grecia, lo que es toda la zona mediterránea, la zona norte, identificó estos problemas desde el COVID 2020. Por eso se empiezan a derivar todas las ayudas y todo el acceso a ayudas que tiene en este caso la península ibérica, porque no es España, también es Portugal. Claro, me hablas de Huelva. ¿También hay algún sitio estratégico en España donde sea magnífico también para desarrollar otros proyectos que me puedas decir? Sabes que esto me puede crear problemas, pero te comento.
Tenemos en España varias zonas de ubicación estratégica que yo Mm. en mis informes lo asesoré directamente para estados extranjeros. Colaboro con otros países, no solamente en Bruselas, sino con países pertenecientes a la Unión Europea. Y tenemos varias localizaciones que son ubicación estratégica no a nivel de la Unión Europea, sino a nivel mundial. Entonces, aparte de Huelva, tenemos toda la zona de Algeciras, que se ha desarrollado ese gran valle energético con esos acuerdos súper potentes que tienen Algeciras con el puerto de Rotterdam, que está metido CEPSA, está metido el gobierno español, está metido también el gobierno de Países Bajos, de Alemania. Pero aparte de eso, no solamente nos centramos ahí, tenemos a Cartagena, que se está quedando un poquito atrás por temas internos que no puedo comentar aquí. Digamos que tiene una gran potencialidad, pero hay, para tener acceso a proyectos, primero tienes que tener, por ejemplo, lo básico es cerrarte la infraestructura eléctrica, el agua y los terrenos. Si te coge alguno de esos puntos, se te caen los proyectos. Tienes zonas que son muy buenas, pero que por política, capacidad y demás no se están infraestimadas o infrautilizadas, como puede ser algunas en la Comunidad Valenciana. Valencia, el puerto de Valencia no tiene capacidad, pero Sagunto yo creo que tendría mucha más potencialidad teniendo en cuenta los graves problemas que hay, que llevamos, que hay durante estos años en Cataluña y que el puerto de Barcelona está perdiendo mucha capacidad de la que tenía, mucha importancia estratégica de la que tenía. Entonces ahí habría mucho. Luego en el norte, a mí me encanta Bilbao. Hemos ya tenido un par de reuniones con la Autoridad Portuaria de Bilbao. Me encanta Bilbao. La zona de Euskadi, no solamente Bilbao, tiene algunas otras ubicaciones que no voy a comentar porque si no luego te encuentras allá las empresas. Y en el norte de España, el Musel está. Me parece que tenían la última actualización, tenían demanda para 10 millones de metros cuadrados para proyectos, cuando tienen capacidad para un millón, pero luego tienes zonas en Asturias como Avilés que se pueden aprovechar, te pasas un poquito más y tienes todo lo que es Lugo, la zona industrial desde Ferrol. Hay muchísima capacidad, hay muchísima capacidad, hay muchísimas posibilidades de que proyectos que tengan viabilidad técnica y económica. Y bueno, pues yo entiendo que poco a poco nos centramos siempre en las ubicaciones estratégicas importantes. De mi primera opción siempre avisé que Huelva era la primera opción porque Huelva es un poco particular, ¿vale? Entonces, Huelva, date cuenta que esa ubicación es el acceso primero al Mediterráneo, pero tiene contacto directo con el norte de África. Tiene puerta al Atlántico, tiene puerta al Mediterráneo, Latinoamérica, incluso América del Norte. Joder. Entonces Huelva es increíble. A ver, Huelva tiene mucha industria. Cuando yo he tenido reuniones con la autoridad portuaria y la autoridad política, les sigo diciendo que sí, que han tenido, que es un gran polo industrial, que es un gran puerto, pero que bajo mi punto de vista sigue estando infraestimado. Y Huelva, bajo mi punto de vista, debería de llegar en 10 años a ser el top 2, top 3 en zona portuaria como polo industrial de importancia en la Unión Europea, ¿eh? Y con los proyectos que hemos presentado, ese es el camino. Me voy a ir a vivir a Huelva en unos años, ¿vale? Yo voy todos los meses ya, y además estoy encantado. Y me tratan súper bien. Joder, Presentamos el proyecto y ahora esto ya es. Lo que quiero montar en Huelva es un Haidil. O sea, son joder. 800, ya ha salido noticias, 800 megas. Tenemos muchos proyectos propios, pero luego hay de otras terceras empresas que podemos interconectar. Allí tenemos a Enagas, tenemos a Cepsa. Si yo no puedo asimilar esa capacidad de producción, se deriva a otras empresas estratégicas españolas y todo se queda en casa. Que eso es lo que interesa, que el dinero, la inversión, el empleo se quede en casa. O sea que Y esto ya, no solo. eso Sí. está todo muy bien encaminado, Alberto. Es lo que te Ya iba a te- preguntar. Me has leído la mente, te iba a preguntar, pero se va a concretar casi fijo, vamos. de lo que hay presentado en Huelva, que yo conozco, y a ver, hablo con los ejecutivos que llevan todos los proyectos. Hablamos de las inversiones de Cepsa, de Maersk, de BioOils,
Exolum, está todo garantizado. Está todo, por supuesto, Ansasol, que yo llevo la dirección ejecutiva de ese proyecto concreto, es un proyecto muy importante, muy complejo, está garantizado, ¿eh? Como es una charla, me voy a ir, no voy a seguir los puntos seguidos. Te quería comentar también la sequía que se está viviendo en España. ¿Cómo lo ves también en el sector energético? Un poco, ¿cómo estás viendo la situación con respecto a esto? La sequía tiene sus cosas buenas y sus Mm, muchas cosas malas. Sus cosas buenas es que la producción fotovoltaica está a niveles récord, pero para la agricultura, para muchos sectores principales, primarios, terciarios en España, para la industria el agua es fundamental. Por ejemplo, ya no la agricultura, la producción agrícola es esencial, pero es que el sector terciario, para el industrial es fundamental. Para la mm, producción de hidrógeno, pero para cualquier industria, industria de plástico, de papel, demás, es esencial. También creo que hemos pasado una sequía un poquito extrema. Desde 2018 ha sido un poquito extrema agresiva. No nos lo habíamos planteado porque España realmente había tenido alguna sequía, nunca había tenido problemas de agua. Creo que eso ha sido un fallo a nivel de estrategia política, de administración central y de autonómica. Aquí no vamos a salvar a nadie de culpa, o la tienen todos. sí. Esto se veía venir porque en el norte de África llevaban ya 20, 25 años con problemas de sequía. Tarde o temprano, por el calentamiento global, se tiene que pasar a la cuenca del Mediterráneo, lo que es la zona sur de la Unión Europea, que es la zona norte de la cuenca del Mediterráneo. Teníamos que tener esos problemas. Ahora se están subsanando, jolín, deprisa, pero deprisa que es muy lento. Que si vamos a establecer desaladoras temporales modulares en Andalucía, en Murcia, pero esto, aparte de que sigue yendo lento, se tendría que haber. Esto se veía venir, básicamente. Y luego el tema que tiene Andalucía con los pozos ilegales, con tal, son temas políticos burocráticos que se tenían que haber abordado antes. Problemas de agua no hay, porque también ha habido, hay que ser justo, hay que decir que también ha habido mucho mal uso de ese recurso. Correcto. ¿Y se está trabajando en la industria o algo debido a la situación que vamos del cambio climático, que cada vez las temperaturas son más altas, que va a haber sequía? ¿Se está trabajando también en inversiones? ¿Tienes constancia de ello? A ver, se está empezando a trabajar en inversiones. Más que nada, en inversiones, lo que tenemos que tener claro ya y trabajar es en la eficiencia de los recursos. Tiene que haber un consumo responsable de agua. Se achaca todo al consumo doméstico. Hay en muchas zonas que el problema de la escasez de agua no es consumo doméstico, es Mm. mal uso del consumo de ese recurso a nivel industrial, a otros niveles de sectores empresariales. Se tiene todo que reajustar, tiene que haber una eficiencia energética. Hay en muchos sitios que con una desaladora temporal se solucionan los problemas, pero es un problema estructural que habrá que abordarlo como tal. Y por lo que a mí me consta, no se están atajando, empezando a trabajar en estos problemas con la importancia que tienen, no se está trabajando. Pues es que vamos en Prefiero una situación hacer algunas difícil. cosas, Alberto. Vamos a ir por otro lado también. Los coches eléctricos, ¿cómo estás viendo la actualidad? Que hubo ahí colas en Valencia, por ejemplo, hace unas semanas, que con los viajes que no tienen tanta autonomía, en muchos sitios colas y colas para recargarlos. Eso fue algo puntual. Jolines, a ver, yo siempre he defendido el coche eléctrico como solución parcial al problema. Y eso va a pasar así. Pero es que fue un problema puntual, coyuntural y ya está. Como pasa cuando hay escasez, cuando ha habido problemas con crisis de petróleo, derivados del petróleo, y teníamos Mm. colas en Madrid que no eran una gasolinera, que eran 1000. Y había colas kilométricas. Entonces, esto ha sido un tema puntual. El coche eléctrico, según se está desarrollando toda la implantación para puntos de suministro, no tiene que haber problema. El problema del coche eléctrico es otro, es que son vehículos muy caros, que no son accesibles para el 68% de la población española.
No puedes tener el vehículo eléctrico barato, son 20.000 euros. Pero es que Mm. ahora sales al mercado y tienes un coche de motor de combustión con 200.000 kilómetros que sabes que está ya muy testado, te va a durar otros 10 años y lo tienes por 6 o 8 mil euros. Entonces, el problema de es de difícil solución porque, a ver, el problema del coche eléctrico son los componentes que necesitamos para construir un coche eléctrico. Empiezas por las tierras raras, luego China aquí en el vehículo eléctrico acaparó mucho a nivel de los elementos de las tierras raras que son esenciales, del litio, componentes que son esenciales para el vehículo eléctrico que impide que descienda el precio. Entonces, el precio de un coche muy barato eléctrico son 20.000 euros, es inasumible. Tienes Sí. coches eléctricos que son una maravilla. Tienes los de Volkswagen, tienes los de Mercedes, tienes los vehículos chinos, BYD y tal, pero siguen siendo hipercaros. Hipercaros. Y luego tenemos un pequeño problema. El vehículo eléctrico por propia infraestructura solo va a poder llegar a un determinado porcentaje dentro del parque móvil, porque es que son las infraestructuras. En Madrid, los que tengan parking pueden solicitar su punto de conexión, engancha su vehículo y ya está. Pero hay 5,5 millones de vehículos en el parque móvil. El 80% están en la calle. ¿Qué vamos a tener? Todas las aceras, las infraestructuras que requieren para un modelo de vehículo eléctrico el 100%, a nivel de viabilidad técnica y económica son inasumibles. Entonces, ¿hacia dónde va la deriva? Porque con ese punto es complicado solucionarlo. No, la deriva es lo que siempre he dicho. El problema, la solución viene de varias variables. Tenemos el vehículo eléctrico, van a entrar los vehículos de hidrógeno, hasta Toyota está rediseñando su estrategia para volcarse en vehículos de hidrógeno, Alemania se va a ir a combustibles sintéticos y dentro de ahí el problema, la solución, el vehículo eléctrico va a ser una solución parcial al problema. Pero en estos 25 años vamos a tener que convivir con los combustibles sintéticos, que son muy sencillos, que hay muchos vehículos que no requieren de adaptación de su motor ni de la ingeniería para que se le pueda inyectar metanol. Vamos a tener que ir a ese camino por obligación, pero que luego nos va a permitir esa producción de combustibles sintéticos con el desarrollo de lo que estamos haciendo desde Bruselas, también para capturar emisiones en el medio ambiente, que lo que al final produzca, al final de la ecuación, lo que se produzca es que no solamente emitimos CO2, sino que lo estamos retirando. Pero óxidos de nitrógeno, partículas y demás, las vamos a terminar retirando de la atmósfera. Y ese es el camino. Y luego en 25 años, pues bueno, pues ya veremos qué se hace. Bueno, somos optimistas respecto al coche eléctrico, hay que ser optimistas. El coche eléctrico tiene futuro. Quien piense que va a estar, que el coche eléctrico va a ser el 100% del parque móvil, está equivocado. Es inviable. Técnicamente es inviable. Bueno, Por decirlo así, yo sé que muchos apoyáis el coche eléctrico, yo lo apoyo mucho, pero hay algo que está en la cabeza, el raciocinio, el logos y la apatía, Alberto. El logos es el razonamiento, la apatía es el sentimiento. ¿Entiendes la diferencia? sí, te entiendo perfectamente. Razonamiento, coges una pizarra, haces un desarrollo matemático, es imposible el 100% de un parque móvil de un país como España o como Alemania, ya ni te cuento, que sea vehículo eléctrico. Porque no vas a tener puntos de conexión, porque la ampliación de infraestructuras es una inversión inasumible, en este caso para la Red Eléctrica de España, por 100.000 motivos. Por lo menos en los próximos 25 años. Y luego el vehículo eléctrico sigue siendo muy caro, porque si me dijerais que es mucho más barato, porque dicen, no, no, es que luego me cuesta, recargar el vehículo me cuesta 3 euros. Vale, pero no hay que calcular lo que te cuesta cargar la batería del coche eléctrico. Lo que tienes que calcular es el sobreprecio que has pagado para comprar un coche eléctrico en comparación con uno de combustibles, ya no te digo sintéticos, de derivados del petróleo. Entonces, de nada hay que calcular que si tú un coche puedes, diésel actual con con letra B, que puedes manejarte por Madrid más o menos y tal, lo tienes por 6.000 euros y un coche eléctrico lo tienes por 22.000.
Esos 16.000 euros de más Sí. los tienes que imputar en el precio. ¿Qué quiere decir? Que a ti no te cuesta 3 euros cargar la batería del coche eléctrico. Correcto. ¿Me entiendes? Es que es un Sí, error que te hace el usuario de un vehículo eléctrico, pero que es que no es real. Pagas un sobreprecio. Esto era como cuando el debate era entre coches de gasolina y coches diésel. El diésel sí. te costaba más porque luego el diésel era más barato, pero claro, si pagas 6 o 8 mil euros más en comparación a un coche de diésel de gasolina, tienes que, básicamente lo que se suele hacer es poner en kilómetros. ¿Cuándo Mm. recuperas ese sobreprecio? Y en el coche eléctrico pasa lo mismo. Es un poquito complejo, no sé si te quedas con el concepto. Yo sí me quedo Pero con el digamos que concepto, tú está te compras un entendido. coche eléctrico, ¿vale? Y te compras un BYD por 22.000. Y yo me compro un coche que tienes aquí más decente, que tiene letra B, hay muchos modelos, diésel, y me lo compro por 8.000 euros. Tú me dices, Carlos, me cuesta 3 euros cargar la batería. Y digo, ya, pero has pagado 18.000 de más. Correcto. Sí, Vamos a sí. ponerlo en kilómetros. Porque a lo Sí, mejor pasan 10 años y ha sido más rentable mi coche que tu coche. ¿Entiendes el concepto? correcto. Sí, sí, lo Vale. entiendo perfectamente. ¿Qué quieres más reseñar? Que según ya el informe de DNV el año pasado, más de 257 barcos, porque se está dando mucho bombo al primer barco de transporte de gran capacidad de Maersk que va a funcionar con metanol, pero es que en 2023 ya hay 257 barcos que funcionan, se trabajan con metanol verde, o sea, no están contaminando. Y hay 15 con amoníaco verde también. Que la línea es esta, que los combustibles sintéticos están mucho más implantados de lo que se está informando, que el futuro yo sigo pensando que es bueno a nivel de empleo, de inversión, sobre todo en España. Nos vamos a centrar en España porque ya no. Sí. Tiene que seguir siendo muy bueno. A partir de 2025 yo avisé ya el año pasado que iba a haber un break-even, va a haber la rotura y España iba a ser imparable. Imparable si se dan los ingredientes adecuados, porque a nivel político esto cada vez es mucho más complejo. Pues bueno, Carlos, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Si no, muchas gracias por pasarte por aquí. Nada, pues perfecto, lo que tú quieras. Y que perdones porque últimamente estoy con bastante trabajo. No te preocupes que lo entiendo perfectamente. Pues lo dicho, un abrazo, ¿vale? Bueno, Alberto, pues un abrazo.